Pues bueno, en más de Estados Unidos quiero también comentar otra cosa a raíz de que pues ya se dio a un mes y cachito, casi 2 meses de la llegada de Joe Biden al poder, ya se dio la primera orden de bombardear algún país en el mundo. Y en este caso fue Siria. Estados Unidos lanza ataque aéreo contra milicianos apoyados por Irán en Siria por órdenes del presidente Biden. Las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra una estructura que pertenecía a milicias respaldadas por Irán como represalia por los ataques recientes sufridos por personal estadounidense y de la coalición en Irak, según informó el Departamento de Defensa. El ataque aéreo confirmado por el Pentágono contra infraestructuras de milicias respaldadas por Irán en el este de Siria dejó al menos 17 personas fallecidas, según fuentes médicas locales citadas por la agencia Reuters. Se trata del primer bombardeo de Estados Unidos en esa región ordenado por el demócrata Joe Biden tras su posesión presidencial hace casi 2 meses. Los bombardeos autorizados por este presidente han destruido instalaciones ubicadas en un punto de control utilizado por grupos como Kataib Hezbollah o Kataib Sayyid al-Shuhada, según la información recogida por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Y es que además, este observatorio señala que no fueron 17, sino 22 los milicianos que perdieron la vida en el área de Abu Kamal, en la provincia de Deir ez-Zor, debido a la ofensiva norteamericana. El Pentágono, por su parte, indicó un día antes que la operación se produjo en respuesta a un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y a miembros de otras tropas de la coalición. Esta respuesta militar fue proporcional, dijo John Kirby, el jefe de prensa del Pentágono. La operación envió un mensaje inequívoco. El presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición. Continuó, si bien hemos actuado de un modo que deliberadamente busca desescalar la situación en el este de Siria e Irak, no vamos a permitir ataques contra nuestro personal. Esta es la primera acción militar ordenada por la administración del presidente Joe Biden cuando persisten las amenazas en Medio Oriente frente a personal estadounidense. No obstante, la prensa estadounidense reporta que la decisión de Biden de atacar en Siria no parece indicar una intención de ampliar la participación militar de su país en la región, sino más bien de demostrar una voluntad de defender a las tropas de Estados Unidos en Irak. Ese bombardeo puso a prueba a un Biden que pretende reabrir las negociaciones con Irán para recuperar el acuerdo nuclear en 2015 que la administración de Trump decidió abandonar en 2018. Este viernes, el Pentágono también ha planteado a Biden otras opciones de ataque de mayor escala, pero el líder demócrata optó por la más limitada, según explicaron fuentes de defensa a la prensa local, si bien por la noche, además, habían trascendido detalles de los daños causados en Siria. La decisión de atacar solo en Siria y no en Irak da margen de maniobra al gobierno iraquí, que está llevando a cabo su propia investigación de aquel ataque del 15 de febrero. El giro respecto a Irán supone uno de los principales cambios en política exterior que ha supuesto el cambio también de inquilino en la Casa Blanca. El republicano Trump decidió, decíamos, en 2018 abandonar el pacto nuclear que su predecesor, el demócrata Barack Obama, había suscrito junto a otras potencias para frenar a la escalada nuclear de Irán a cambio de suavizar las sanciones. Su recuperación, que es uno de los objetivos de Biden, no resulta nada sencilla. Por una parte, Teherán ha amenazado con limitar el acceso de los inspectores internacionales a algunas instalaciones y superado los límites permitidos de enriquecimiento de uranio. Y por otra, porque Washington no está dispuesto a levantar las sanciones mientras Irán siga incumpliendo el acuerdo e Irán no piensa adaptarse a ese marco mientras Washington no suspenda esas sanciones. Es decir, un círculo vicioso. La tensión entre Estados Unidos e Irán estuvo a punto de desbordarse a principios de 2020, cuando el ejército estadounidense mató al poderoso general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un ataque con drones. Soleimani estaba planeando ataques siniestros e inminentes contra diplomáticos y personal militar estadounidense, pero lo descubrimos en el acto y terminamos con él, afirmó entonces Donald Trump, quien era presidente de Estados Unidos. Aquella operación culminaba una escalada de violencia agravada precisamente tras la muerte de un contratista estadounidense unos días antes en un ataque en Irak. El republicano había advertido antes que una agresión de ese tipo era una línea roja para los Estados Unidos. Este país trató de retirarse de Irak en 2011, pero regresó 3 años después a petición del gobierno de Bagdad
para combatir el terrorismo del Estado Islámico. Aún así, sus tropas se han reducido de forma trascendente con el paso de los años. Aún quedan 2.500 efectivos en ese país. Con el ataque autorizado, Biden señala a Irán que un ataque como el de mediados de este mes no le reforzará en la mesa de negociaciones. El toma y daca refleja también que uno de los objetivos que el nuevo presidente se ha propuesto es el de rebajar la confrontación en la región, y esto se antoja muy complicado. Los ataques en la zona son frecuentemente realizados por grupos armados poco conocidos. No obstante, Washington acusa directamente a Kataib Hezbollah, una milicia iraquí financiada directamente por Irán, calificada por Estados Unidos como una organización terrorista. Por lo tanto, la escalada de ataques contra posiciones estadounidenses y la respuesta militar de Estados Unidos se presenta en medio de los intentos de Washington y Teherán de lograr restablecer el acuerdo nuclear firmado en 2015 y del que Estados Unidos se separó bajo la presidencia de Donald Trump. Pues las cosas siguen calientitas, como hemos estado hablando, y no sabemos en este momento cuál sería la siguiente estrategia o el siguiente paso, porque pues lo que estamos observando en este momento es una estira y afloja al que ambos países están apostando. Irán reforzando sus posiciones pues a través de la Guardia Nacional, a través de este movimiento Al-Quds, que apoya a ciertos grupos chiitas en la región, y Estados Unidos devolviendo golpe por golpe porque también quiere llegar con cierta ventaja a la mesa de negociaciones, pues como sucede en este tipo de situaciones. Bueno, pues